Bien, vamos a empezar a ver cómo se pueden manejar las funciones en el C++. Para empezar a utilizar una función, tiene dos partes en C++. Primero es la definición. Se tiene que decir exactamente cómo se llama la función y si va a utilizar parámetros de entrada. Y la otra parte es la declaración. La declaración viene siendo qué es lo que va a hacer la función. Bien, para empezar a ejemplificar esto, vamos a hacer uso de una función que simplemente teclee un texto de bienvenida. Entonces, como no va a tener ningún parámetro de entrada, o sea, datos con los cuales va a trabajar, este tipo de funciones se declaran como void. Entonces, estamos definiendo una función que se va a llamar texto. Texto, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Punto y coma. ¿Sí? Muy bien. Con esto estamos definiendo nuestra función que se llama texto. Bien. Ahora, ¿cómo podemos mandar llamar nuestra función? Esta función no tiene ningún parámetro de entrada. Entonces simplemente vamos a mandarla a llamar en nuestro programa principal como texto, tal y como se llama, ¿sí? Cuando queramos hacer la llamada de la función, entonces simplemente ponemos el nombre y es texto, ¿sí? A ver, entonces ya llevamos dos partes. Una es la definición de la función. Como no regresa nada, le vamos a poner void. Y entre paréntesis no lleva ningún parámetro, entonces se llama texto la función. Aquí la mandamos llamar en una línea normal y vamos a hacer la declaración de la función. Esto se va a hacer después de que se cierra la llave de main. Entonces vamos a copiar la misma línea donde definimos nuestra variable. La copiamos y vamos a pegarla después de que se cerró la llave de main, ¿sí? Va a llevar el mismo formato, pero le vamos a tener que quitar el punto y coma y vamos a abrir y cerrar llave, ¿sí? Muy bien, ahora sí, aquí le estamos diciendo a C++ qué es lo que va a hacer la función, ¿sí? Entonces me ocurre que podamos poner unas líneas, un letrero que diga bienvenido a la función, ¿sí? Al tema de funciones y después otras líneas. Entonces vamos a hacerlo con un cout, comillas, en line, punto y coma, y entre las comillas podemos empezar con líneas, ¿no? Con algunas líneas, otro cout, otras comillas, en line, punto y coma, y entre las comillas podemos poner nosotros un texto que sea bienvenido, bienvenido a las funciones. Ajá. Lo centramos para que que se empate con el texto de las líneas, ¿sí? Y si queremos que cierre con las líneas iguales, vamos a copiar esa línea y lo pegamos, ¿sí? Lo emparejamos para que esté perfectamente bien tabulado y sería todo, ¿verdad? Entonces, otra vez reitero, aquí estamos definiendo nuestra función que se llama texto, no tiene parámetros de entrada, entonces ni va a regresar un resultado. Entonces esta función se llama texto y va a ser de tipo void, ¿sí? Aquí estamos haciendo la llamada a nuestra función texto, ¿sí? Simplemente se manda a llamar, se abre, se cierra paréntesis, punto y coma, y acá estamos declarando nuestra función texto. Le estamos diciendo al C++ qué es lo que va a hacer y simplemente pues va a poner un texto que diga bienvenido. De hecho se me pasó a poner una B. Muy bien.
Y vemos que después de que mandamos llamar a la función texto está el texto que dice hello world. Entonces vamos a echarlo a andar. Bien, y aquí tenemos nuestros resultados. Tiene la línea, dice bienvenido a las funciones, otra línea y después el hello world. Quiere decir que sí mandó llamar ahí la función. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto va bien. Bien, con esto ejemplificamos entonces cómo se puede mandar llamar una función. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mandar llamar otra vez la función? Pues simplemente se pone la llamada como texto otra vez, se abre, cierra paréntesis, es como una línea más, ¿sí? Como una línea más. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Entra al flujo del programa, manda llamar la función texto, se sale del main y se va a buscar la función texto. Cuando ya la encuentra, ejecuta esto, regresa a la siguiente línea, pondría la línea hello world y después se va a la siguiente línea. La siguiente línea entonces otra vez dice que es otra llamada a la misma función texto. Entonces se sale otra vez del flujo del programa, va, encuentra la función texto, ejecuta sus líneas que hay adentro y regresa. Y ya por último, pues se termina el programa, está el return 0. Vamos a ver si funciona de esa manera. Y vemos que sí, efectivamente está funcionando así. Mandó llamar la función bienvenido a las funciones, ¿sí? La función texto, después está el hello world y otra vez mandamos llamar a la función texto. Entonces otra vez puso el texto que dice bienvenido a las funciones, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí vamos bien con una función que no necesita parámetros de entrada. Bien, una vez que ya aprendimos cómo hacer uso de una función que no necesita parámetros, vamos a hacer uso ahora de una función que sí va a necesitar parámetros. Los parámetros vienen siendo datos con los cuales queremos trabajar. Muy bien, para ejemplificar esto vamos a pedir dos números. Vamos a utilizar el mismo código que ya teníamos del hello world. Vamos a pedir dos números. Dame un número, ¿sí? Dos puntos. Le quitamos el endline y vamos a hacer un cin de n1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a pedir un segundo número. Control C, vamos a copiar ese código que ya tenemos. Y vamos a cambiar el texto que diga dame otro número. Y vamos a meterlo en N2. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Ahí estamos pidiendo dos números si queremos hacer la suma de esos dos, ¿sí? Si quisiéramos hacer la suma de los dos, tendríamos que hacer algo como esto. Suma igual a N1 más N2. Así de fácil sería. Pero lo que queremos hacer es uso de una función que haga la suma automáticamente y que nos regrese un resultado. Entonces, esto sería la programación tradicional y vamos a borrarla. Bueno, vamos a ponerla como comentario. ¿Sí? La ponemos como comentario nada más. Eso sería la programación tradicional. Ahora lo que vamos a hacer entonces, vamos a crear una función que nos haga la suma, ¿sí? Entonces, si queremos que los dos números que nos va a teclear el usuario sean de tipo entero, entonces la función también tiene que ser de tipo entero. Entonces tenemos que decirle que es de tipo entero, que se llama suma, ¿sí? Abrimos, cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis tenemos que decirle de qué tipo va a ser cada dato que va a recibir. Entonces va a ser un int de A. Yo quiero llamarle al primer parámetro A. Lo separamos con una coma. Int B. ¿Sí? Es una función que va a utilizar dos parámetros de entrada. Y los dos son de tipo entero. Entonces por lo tanto
el resultado que nos va a regresar es de tipo entero también. Entonces hasta aquí lo que hemos hecho nada más es definir nuestra función, es decir, decirle nada más a C++ cómo se llama y qué parámetros va a usar y de qué tipo es. Muy bien, vamos a ver entonces ahora sí la declaración de esta función. Vamos a copiar esta misma línea, la copiamos con control C y nos damos debajo de la función que ya teníamos, que era la de la función texto, ¿sí? Bien, entonces vamos allá abajo donde se cerró la llave de la función texto y ahí empezamos a la declaración de nuestra función suma, ¿sí? Muy bien, entonces acuérdense que tenemos que quitarle el punto y coma y después abrir y cerrar llave. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, entonces aquí estamos declarando qué es lo que va a hacer, qué líneas tiene que ejecutar. Estamos diciendo que va a recibir un dato aquí en A y otro dato en B, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer con estos datos? Pues queremos sumarlos, entonces vamos a inventarnos una variable que reciba esa información. Yo lo voy a llamar suma1 igual a ¿qué? Al primer parámetro de entrada que recibió fue el A, ¿verdad? A más B, punto y coma, ¿sí? Bien, entonces estamos haciendo uso de una variable que va a recibir la suma. Entonces aquí localmente tenemos que declarar esa variable. ¿De qué tipo de variable va a ser suma? Pues si recibe dos enteros, ¿de qué va a ser? También entera, ¿no? Entonces sería int suma 1, punto y coma. Estamos declarando la variable suma 1, perdón, ¿sí? Es de tipo entero. Después, ¿qué tenemos que decirle? Que regrese el resultado de hacer la suma de A más B. Entonces eso se hace con la instrucción de return. ¿Y qué es lo que tenemos que regresar? ¿Dónde está el resultado de hacer la suma? Suma 1, punto y coma, ¿sí? Entonces le estamos diciendo aquí en esta declaración de esta función que la función igual se llama suma, acá ya la habíamos definido arriba, que va a recibir dos parámetros, que los dos son enteros, A y B, y entonces por lo tanto también la función es de tipo entero. Después le estamos diciendo acá que sume los dos parámetros que recibió, A más B, y el resultado se va a guardar en suma 1. Suma 1 la declaramos internamente en la función como entera también, y queremos regresar como resultado lo que tiene suma 1. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, ya que le dijimos a C++ qué es lo que queremos que haga en esas líneas, podemos hacer la llamada. Nos regresamos acá al main principal, ¿sí? Nos regresamos acá y vamos a hacer la llamada de esa función. Acuérdense que aquí teníamos como comentario cómo era la programación tradicional. Vamos a hacer la diferencia entonces. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para llamarla? Suma 1 y le tenemos que mandar información para que trabaje, ¿sí? ¿Qué le tenemos que mandar como parámetro? N1 y N2, ¿verdad? Entonces ponemos que la mandamos llamar y le mandamos como parámetro de entrada N1 y N2, ¿sí? Muy bien, la estamos mandando llamar. Ahora pues tenemos que declarar estas variables N1 y N2. Eso no se nos tiene que pasar, son de tipo entero también. Entonces vamos a declarar N1, N2, punto y coma, ¿sí? Bien, aquí la estamos mandando llamar, pero no está quedando en ninguna variable el resultado, ¿sí? Podemos también poner aquí un sum, una variable que se llame sum1, igual a ¿qué? Al resultado de haber mandado llamar la función suma1, ¿sí? Entonces aquí con esto lo que estamos asegurando es que quede en alguna variable el resultado de haber llamado la función suma1. Entonces suma1 la agregamos a la declaración de las variables, perdón, sum1 lo agregamos. Allá la declaración de las variables también es entera.
¿sí? ¿Qué nos faltaría por hacer? Sum 1 va a tener entonces el resultado de los dos números, ¿verdad? Entonces vamos a desplegar el resultado. Entonces con un cout, doble comilla que diga la suma de los números es, dos puntos seguido, ¿sí? ¿Y dónde estaría el resultado de mi suma? En sum 1, ¿verdad? Sum 1. Sum 1. Hacemos un inline, punto y coma. Y con esto ya estaríamos terminando. Vamos a ver si no tenemos... ¿Falta declarar qué? Suma 1, ¿no? Ah, perdón, es que estamos mandándola a llamar. Y al mandarla a llamar, se debe de mandar a llamar así como suma, perdón. Si ahí teníamos un error, ¿sí? Se manda a llamar como suma, ¿verdad? Y yo le tenía como suma 1. Muy bien, entonces, ahora sí. Aquí mandamos llamar, le mandamos parámetros de entrada N1 y N2 para que trabaje. Y el resultado nos lo va a guardar ¿en dónde? En sum 1. Y aquí simplemente desplegamos sum 1. Vamos a ver ahora sí, si no tenemos algún error. Parece que no. Entonces aquí empieza el flujo de nuestro programa. Dame un número, si yo le pongo 10. Dame otro número, si le pongo 20. La suma de los números es 30. Entonces es correcto nuestro programa. Está funcionando bien. Muy bien. Cerramos. Y está funcionando entonces bien.